Bueno, eh, yo soy Valentina Pérez, soy de sexto semestre y pues estoy en la junta del grupo y pues hoy les voy a dar la charla del grupo. Siguiente. Bueno, esto es básicamente como el contenido de lo que vamos a ver hoy, entonces vamos a empezar pues un poquito como por la anatomía valvular. eh, para después como ya entrar un poco más en las indicaciones quirúrgicas, en la valvulopatía y en las técnicas que se usan para el reemplazo valvular. Siguiente. Bueno, entonces primero para hablar un poquito de la anatomía de la válvula aórtica, tenemos que esta pues se va a encontrar entre el ventrículo izquierdo y la aorta y va a ser pues la que va a mediar el flujo de salida de la sangre en la sístole desde el ventrículo izquierdo pues para la misma aorta. Esta es una válvula semilunar, tiene tres valvas, como podemos ver en la imagen, y estas son derecha, izquierda y posterior. También podemos tener alteraciones congénitas en la que la válvula aórtica pues no tenga tres valvas, sino por ejemplo tenga dos. Y esto puede ser predisponente para ciertas enfermedades valvulares. Importante recalcar que la válvula aórtica tiene, digamos, como un funcionamiento adicional y es el flujo coronario. En la válvula aórtica se encuentran los senos coronarios, que son los que van a permitir que fluya la sangre a las coronarias y así permitir el flujo cardíaco. Y pues en la misma válvula van a estar los senos coronarios, que son esas bolsas que permiten eh, que haya, digamos, un llenado de sangre para ese flujo. Y pues importante, el anillo aórtico es, digamos, un anillo ya fibroso donde se insertan las valvas y donde se forman esas comisuras que son como esos rectángulos azules que ven en la imagen que permiten que estén ancladas eh, las valvas. Y estas valvas van a estar mayoritariamente compuestas por colágeno y van a ser flexibles en su cuerpo y más rígidas a nivel de las comisuras. Siguiente. Bueno, en cuanto ya un poco a la fisiología y al funcionamiento de la válvula aórtica, pues tenemos que esta se encuentra en uno de los sistemas de más alta presión del corazón. Sabemos que pues el flujo pulmonar tiene mucha menos presión que el flujo sistémico, entonces esta es una de las válvulas que se encuentra en una posición en donde va a tener muchas fluctuaciones de presión que la van a predisponer a ser digamos, a generar muchas más valvulopatías que otras y por eso es una de las, pues es la valvulopatía más prevalente entre las enfermedades valvulares. Esta pues se va a abrir cuando la presión ventricular va a sobrepasar la presión aórtica. De esta manera la sangre va a fluir de un espacio de mayor presión a un espacio de menor presión y esto va a suceder en la sístole pues después de la contracción isovolumétrica y se va a hacer tenga una mayor presión que el ventrículo izquierdo y esto se va a dar pues ya en la diástole. Siguiente. Bueno, ya entrándonos un poco en cuanto a las enfermedades valvulares, tenemos dos tipos de valvulopatías. Vamos a tener las insuficiencias y las estenosis. En las insuficiencias lo que vamos a tener es que vamos a tener unas valvas flácidas que no van a poder cerrarse completamente, lo que va a ocasionar que siga habiendo flujo cuando no debería haber flujo. De esta manera, pues como estamos hablando de insuficiencias aórticas, vamos a presenciar este déficit en la diástole, porque en la diástole es cuando esta valva debería impedir que haya una regurgitación de sangre desde la aorta hasta el ventrículo izquierdo. En las estenosis vamos a tener el caso contrario, que es cuando las válvulas la válvula va a estar calcificada y va a estar rígida y fibrosa, entonces no se va a abrir bien. Entonces acá vamos a notar su deficiencia en la sístole porque vamos a tener una alteración en donde sí debería haber flujo. Entonces cuando necesitamos sacar sangre del ventrículo a la aorta, vamos a tener que está impedido porque la válvula no se va a poder abrir correctamente. Siguiente.
Bueno, esto es un poco como hablando de epidemiología de esta enfermedad valvular. Tenemos que la prevalencia es entre el 4 y el 10% en las personas mayores de 75 años en cuanto a la estenosis, y la insuficiencia es un poco más baja y es el 5%, pero igual aumenta por la edad. Acá es importante resaltar que el ecocardiograma es la técnica pues, de elección para evaluar estas enfermedades, dado que van a permitir valorar la anatomía de la válvula. También van a poder, mediante parámetros, establecer la gravedad de la enfermedad valvular y también si hay una repercusión hemodinámica de esta valvulopatía frente pues, al ventrículo izquierdo, dado que si no podemos sacar la sangre que necesitamos sacar del corazón o si estamos devolviendo sangre al ventrículo, vamos a alterar el sistema de volúmenes y presiones. Entonces vamos a generar una sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión en el corazón que va a llevar a remodelaciones cardíacas para compensar lo que está pasando. Normalmente pues, se debe usar el ecocardiograma transtorácico, pero el transesofágico puede ser útil en casos en los que haya dudas frente al transtorácico. Y esto sirve también para medir el área valvular si no tenemos estenosis muy severas. Siguiente. Bueno, entonces acá vamos a entrar un poquito como en cada una de las valvulopatías aórticas. Primero vamos a hablar de la insuficiencia. Entonces acá vamos a tener dos causas principales. Vamos a tener que se puede dar o por causas meramente de la válvula o por causas de la aorta, que sería como de una dilatación de esa raíz aórtica que me va a expandir el anillo valvular y que va a impedir ese cierre de las valvas. Dentro de las causas valvulares vamos a tener estas primeras causas, entonces vamos a tener una válvula bivalva, que es lo que les hablaba de cuando congénitamente no tenemos una válvula que tiene tres valvas, sino que tiene dos, que esto pues va a ocasionar que sea una válvula mucho más predispuesta a tener una insuficiencia. También en endocarditis infecciosa, esto puede ser por perforación, puede ser por erosión de las valvas. En la reumática, que puede ser como en las cúspides de las válvulas se puede engrosar, entonces va a generar como que como se engrosa se separen las valvas y no puedan cerrar bien. Y en cuanto a las causas ya aórticas o pues de la raíz del anillo, vamos a tener la dilatación por la edad, vamos a tener aneurismas aórticos, podemos tener también disecciones aórticas, síndrome de Marfan y también por hipertensión que causen dilatación. Las insuficiencias suelen mostrarse como un proceso crónico y pues por eso es que la prevalencia va aumentando tanto con la edad, dado que pues permite como la evolución y el progreso de la enfermedad. Sin embargo, como en casos de infecciones, como en la endocarditis o de disecciones aórticas, que son ya, digamos, síndromes más agudos, pues se pueden presentar como unas insuficiencias que van a tener una clínica mucho más marcada, dado que el corazón no va a tener ese tiempo de adaptación y de compensación frente a los cambios hemodinámicos que está presentando. Siguiente. Bueno, acá como les dije, como el corazón va a tener que generar mecanismos de compensación frente a las alteraciones hemodinámicas que le van a causar las valvulopatías. En este caso vamos a tener una sobrecarga de volumen mayoritariamente porque como estamos devolviendo sangre cuando no debería devolverse, vamos a tener una mayor carga de volumen en el ventrículo y esto va a llevar a un remodelamiento cardíaco con hipertrofia excéntrica, que es la dilatación. Entonces, digamos que entramos en un círculo también vicioso porque estamos causando más dilatación y vamos a causar, pues digamos que esto va a compensar en un punto, pero va a llegar un punto en el que el corazón ya no va a poder seguir compensando las alteraciones hemodinámicas que presente. Como les dije, el diagnóstico se hace con un eco transtorácico y esto nos permite tanto valorar la anatomía, la causa, también la gravedad y las repercusiones hemodinámicas. Es importante que también debemos medir, en este caso de la insuficiencia, la aorta como parte del estudio, pues porque su dilatación puede ser la misma causa de la insuficiencia. Siguiente.
Listo. Entonces, para evaluar la severidad de la insuficiencia, vamos a tener varios criterios que se evalúan en el eco o en otros métodos diagnósticos. La gravedad de la regurgitación es importante evaluarla, dado que esto nos va a definir cuál va a ser el manejo, nos va a definir si el paciente tiene una indicación quirúrgica y también cuál sería el abordaje más adecuado en dado de que tenga indicación. Vamos a tener que en la anchura del jet por Doppler color, vamos a medir, digamos, la opacificación relativa entre el ventrículo y la aorta. Entonces, vamos a ver si hay una regurgitación muy severa o si no. Entonces, porque puede haber una regurgitación que sea de menor flujo o de mayor flujo. Y pues entre sea de mayor flujo vamos a tener una insuficiencia más grave. En cuanto al grado angiográfico, este se va a describir en 4 grados. En el primero vamos a tener que es cuando hay una menor gravedad y es porque va a haber un chorro de regurgitación durante toda la diástole, pero no se va a afectar tanto la opacificación del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿esto qué significa? Digamos que la opacidad es que tanta sangre tenemos en esa parte. Entonces, digamos, en ese momento nosotros necesitamos que la aorta sea muy opaca, que sea donde está la sangre, y que el ventrículo no. Entonces, que haya una diferencia muy marcada porque acá no debería haber sangre y acá sí. En esa vamos a tener que sí va a haber opacificación por la regurgitación, pero no va a igualarse, o sea, nunca va a ser igual de opaca la aorta que el ventrículo. En cambio, en el grado 4 tenemos que la opacificación tanto de la aorta como del ventrículo es igual, lo que significa que prácticamente nada está parando el flujo. Entonces, que la opacidad es la misma, entonces que la sangre no tiene ningún impedimento para pasar de la aorta al ventrículo, entonces que se está devolviendo casi toda la sangre en la sístole y estos casos vamos a hacer cuando vamos a tener una insuficiencia aórtica más severa. Y pues los grados 2 y 3, digamos que ya van a ser los intermedios entre estas dos. También se puede valorar por angiografía, pero esto se hace más cuando hay dudas frente al eco y cuando se va a hacer coronariografía prequirúrgica también se puede hacer. Y esto es más para también medir la raíz aórtica que va a permitir también establecer si se puede hacer un abordaje percutáneo en la cirugía. En cuanto a la insuficiencia, hay muchos más estudios frente al reparo valvular, entonces también establecer la gravedad es muy útil porque nos va a permitir establecer si en vez de reemplazar la válvula podemos repararla. Siguiente. Bueno, en cuanto a la historia natural de la insuficiencia aórtica, tenemos que los síntomas más comunes van a ser la disnea y la angina, y en los casos de una insuficiencia aguda, pues se puede presentar edema pulmonar por la descompensación. Es importante que la edad avanzada, el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo van a ser factores pronósticos en la insuficiencia aórtica. Vamos a tener que si el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo es mayor a 50 milímetros, la tasa anual de complicaciones por la insuficiencia es de 19% en comparación a que si es de 40 a 50 milímetros es de 6% y si es menos de 40 es casi cero. La disfunción del ventrículo izquierdo también pues se va a asociar con un factor pronóstico y va a tener una tasa anual del 25% si es menos del 50% de la fracción de eyección en comparación a si es más. Y también es importante que la sintomatología también aumenta la mortalidad. Entonces, si el paciente tiene angina, aumenta en un 10% anual la mortalidad y si tiene disnea en un 20%. Entonces, la clínica del paciente también es un criterio para, por ejemplo, mandarlo a cirugía. En cuanto a si es por aneurismas, pues la insuficiencia se ha evaluado más que todo como en síndrome de Marfan
Y los factores pronósticos más importantes van a ser qué tan dilatada esté la aorta a nivel de los senos de Valsalva y también si hay historia familiar de muerte súbita. Siguiente. Listo, entonces acá ya vamos a hablar más como de las indicaciones quirúrgicas dentro de la insuficiencia. A la hora de evaluar esto, necesitamos evaluar no solo la gravedad con los criterios ecocardiográficos que les mencioné ahorita, sino también los diámetros de la aorta y del ventrículo izquierdo. Entonces, acá tenemos el algoritmo. Lo primero que vamos a evaluar es si hay un cambio significativo en el tamaño de la aorta. Si sí lo hay, el paciente pues debe remitirse inmediatamente a cirugía. Si no, vamos a evaluar los criterios de severidad que vimos ahorita. Si con estos establecemos que es una insuficiencia grave, entonces vamos a evaluar la sintomatología del paciente, porque como les dije, esto determina también el pronóstico. Entonces, si sí tiene síntomas como disnea, angina, vamos a pasarlo a cirugía. Si no tiene síntomas o si establecimos que la insuficiencia no es grave, lo vamos a mantener en observación. Si no tiene síntomas, vamos a evaluar la fracción de eyección y vamos a evaluar el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. Si la fracción de eyección está disminuida o el diámetro es mayor a 50 milímetros, vamos a pasarlo a cirugía también. Entonces, ese es básicamente como el algoritmo para la indicación quirúrgica. Siguiente. Bueno, esta es como una tabla como que muestra los criterios igual de cirugía en pacientes con insuficiencia. Entonces tenemos si la insuficiencia cumple los criterios de severidad y se establece como una insuficiencia grave, también la presencia de síntomas en la disnea de grado funcional que sean grados 3 y 4, también una fracción de eyección reducida, y ya digamos que el resto ya son más criterios entonces como de los diámetros, que si cumplen pues deben pasarse los pacientes a cirugía porque pues tienen muy mal pronóstico si no si no se trata. Siguiente. Bueno, entonces ahora hablando en cuanto a la estenosis, tenemos que la estenosis es la valvulopatía aórtica más frecuente. Tenemos que las causas principales van a ser estas tres. Vamos a tener la primera, es una calcificación degenerativa en una válvula triovalva. También vamos a tener la calcificación de la válvula bivalva congénita y esta se va a presentar mucho más temprano que la otra que se presenta con una edad más avanzada. Y también tenemos la valvulopatía aórtica reumática. La más prevalente es por la edad, o sea, la primera, y le sigue la reumática. Acá, como tenemos un flujo obstaculizado en la sístole porque no vamos a poder sacar la sangre, vamos a tener que va a ser mayoritariamente una sobrecarga de presión y esto nos va a llevar a una hipertrofia concéntrica para adaptarse a estos cambios hemodinámicos. Y igual que en la insuficiencia, vamos a tener que el diagnóstico se va a hacer mediante ecocardiograma. En este caso vamos a tener que la fisiopatología se caracteriza más por un depósito de lípidos, por inflamación y por calcificación de las valvas, y va a compartir muchos factores de riesgo también como con un proceso como la aterosclerosis. Siguiente. Bueno, en la estenosis vamos a tener esta tríada de síntomas que es angina, disnea y síncope. Y esta patología no suele presentar síntomas hasta que ya llega a un punto muy avanzado. Y acá los pacientes sintomáticos tienen una mortalidad muy alta. O sea, acá como les puse, la mortalidad anual de un paciente con síntomas es del 25%. De esta manera, la indicación quirúrgica va a todos los pacientes sintomáticos. La supervivencia media de un paciente con estenosis aórtica que presente angina es de 5 años, si presenta síncope es de 3 y disnea es de 2. Entonces,
pues podemos ver como que el pronóstico de esta patología no es bueno y por eso si el paciente ya llega con síntomas, se considera que pues ya la patología está muy avanzada y que se debe hacer una intervención quirúrgica. Siguiente. Listo, acá igual vamos a tener criterios para evaluar la severidad de la estenosis. Acá vamos a tener el área valvular, vamos a tener pues 5 criterios. El área valvular nos va a determinar que si es menor de 1 centímetro cuadrado va a ser grave porque pues no estamos, no tenemos un espacio suficiente para el flujo, entonces ya esa área está muy reducida, lo que significa que muy poca sangre está pudiendo pasar en la sístole y que también el corazón está teniendo que hacer mucho esfuerzo para sacar esa sangre. Y el resto de medidas, vamos a tener medidas de flujo, donde está el gradiente de presión, que es un gradiente que va a estar, que va a ser, como dije, pues dependiente del flujo, y que si es menor a 20 va a ser leve, pero si ya pasa a los 40 va a caracterizar la estenosis como una estenosis grave. Los grados de severidad nos van a permitir decidir el manejo, nos van a permitir también establecer qué abordaje quirúrgico también nos puede funcionar mejor. No se debe hacer un cateterismo de rutina en estos pacientes y la coronariografía se debe hacer solo en pacientes que cumplen estos criterios que están en la tabla de abajo. Entonces son pacientes que han tenido antecedentes de cardiopatía isquémica, que tienen sospecho de isquemia miocárdica y ya si tienen como disfunción del ventrículo izquierdo, si son mayores de 40 o si son mujeres posmenopáusicas también. Entonces, solo en esos pacientes vamos a hacer la coronariografía. De resto, no se manda de rutina. Siguiente. Listo. Entonces, igual acá las indicaciones quirúrgicas de la estenosis. Lo primero que vamos a evaluar es el área. Entonces, como les dije, si es menor a 1 centímetro, es grave. Y si esta es grave, vamos a evaluar cuáles son los síntomas. Como les dije, todo paciente sintomático debe operarse a menos de que tenga una contraindicación o pues de que el paciente claramente pues rechace el procedimiento. Si el paciente presenta síntomas, se manda a cirugía. Si el paciente no presenta síntomas, ya digamos que es un tema mucho más controversial. Entonces acá se debe evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si esta es menor al 50%, también se debe pasar a cirugía. Si no, se evalúa el nivel de calcificación de la válvula y el chorro que es como la evaluación del flujo. Si cumple con estos criterios, o sea, si la válvula está muy calcificada, vamos a pasarlo también a cirugía y si no, vamos a evaluar la resistencia del paciente a la actividad física. Entonces, si es físicamente activo, vamos a hacer una prueba de esfuerzo, porque esto nos va a medir también síntomas como el síncope, porque esta es una patología como que va a ser muy susceptible, así aumentan las demandas de oxígeno en el cuerpo. Entonces, si la prueba de esfuerzo da normal, lo pasamos a cirugía. Si da normal, vamos a hacerle seguimiento al paciente a los 6 y a los 12 meses y evaluar cuando aparezcan los síntomas. Siguiente. Bueno, esta es una tabla que igual recopila las indicaciones quirúrgicas para la estenosis. Tenemos que una estenosis grave sintomática se pasa a cirugía de una y ya tenemos, digamos, las siguientes con otros criterios. Entonces, como que la sintomática tiene más criterios de abordaje. Entonces pueden ser si tiene, pues como les dije, como alteración ya hemodinámica, si tiene disminución de la fracción de eyección o si la calcificación ya es muy severa. Siguiente. Bueno, en cuanto a la decisión quirúrgica tenemos que tener en cuenta varias cosas. El reemplazo valvular
aislado tiene una mortalidad de más o menos entre 2,7 y 3,7% y se va a aumentar si se asocia a una revascularización miocárdica. Entonces, por eso es que vamos a hacer corangiografía en los pacientes en los que creemos que tienen problemas isquémicos cardíacos. También debemos establecer un abordaje, entonces si vamos a hacer una cirugía abierta o si se va a hacer un implante percutáneo de la válvula. Y también se debe individualizar dependiendo pues del riesgo de cada paciente. Y es importante tener en cuenta que un paciente con un reemplazo valvular va a necesitar anticoagulación de por vida, entonces pues es algo que también se le debe comunicar al paciente a la hora de tomar la decisión. Siguiente. Los mejores resultados los vamos a tener en los centros de mayor volumen, en pacientes menos sintomáticos, entonces por eso digamos que acá hay también un poco de controversia en cuanto a las indicaciones quirúrgicas, porque los pacientes con menos sintomatología igual presentan mejores resultados quirúrgicos. Cuando la fracción de eyección es normal, también se tienen mejores resultados y esto se ve en los porcentajes de mortalidad quirúrgica. Si es menor al 35%, la fracción de eyección es del 8%, en comparación a si es mayor del 50%, la mortalidad es de 2%. Entonces, pues es una diferencia significativa. También la supervivencia a los 10 años, si es inferior al 35%, es de 41% y es de 56% si la fracción de eyección es entre 35 y 56 y ya aumenta al 70% la supervivencia a los 10 años si la fracción de eyección es mayor al 50%. Entonces, pues es algo también como para tener en cuenta a la hora de evaluar tanto la indicación quirúrgica como de hablar sobre la cirugía con el paciente. En ya insuficiencia de aneurisma, la mortalidad está entre el 1 y el 10% y los factores pronósticos va a ser la severidad, la severidad también de la dilatación, la función del ventrículo izquierdo y pues la clínica también del paciente. Es importante que a pesar de los datos de mortalidad quirúrgica en cuanto a la fracción de eyección, no deben ser rechazados ni contraindicados para cirugía los pacientes que tengan disfunción ventricular, porque después de la cirugía se mejora mucho la función sistólica. Entonces, es un dato, digamos, como para tener en cuenta en cuanto a la decisión y en cuanto a la información del paciente, pero no es una contraindicación quirúrgica. Siguiente. Bueno, entonces acá vamos a tener también que la única alternativa no es el reemplazo valvular, sino que también tenemos otras alternativas como lo es la reparación valvular. Entonces, antes de entrar a como tal, cómo se hace el reemplazo valvular, voy a hablar un poquito como de esto. La reparación valvular se da conservando la válvula nativa y para esto es esencial el ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma nos permite categorizar a los pacientes en 3 grupos. Y esto va a tener una correlación entre si se puede operar como tal la válvula y también entre cuál va a ser el pronóstico si se hace la reparación. El grupo 1 vamos a tener que va a haber una dilatación aórtica, pero las valvas no van a estar afectadas. En el grupo 2 vamos a tener prolapso de las valvas o fenestración de las valvas, pero el tejido todavía mantiene una buena calidad. Y en el grupo 3, sí ya vamos a tener una afectación orgánica de las valvas que va a restringir el movimiento o en casos de endocarditis. Esto se da mediante ecocardiograma transesofágico, no transtorácico, y el estudio lo que mostró es que los grupos 1 y 2 tuvieron unos resultados mucho mejores en la reparación valvular en comparación con el grupo 3, tanto en la supervivencia como en la tasa de complicaciones a mediano plazo.
y el grupo 3 tuvo una tasa de reintervención mucho más alta que los otros dos grupos. Entonces, pues lo que nos está diciendo básicamente este estudio es que la calidad del tejido valvular es un predictor importante en cuanto a la decisión por el pronóstico que nos va a dar en una reparación valvular. Y pues el pronóstico va a ser mucho peor en un grupo que ya tenga una afectación orgánica de las valvas en comparación a los otros dos. Siguiente. Listo. Entonces acá vamos a tener pues una comparación entre la reparación valvular y el reemplazo. En la reparación valvular vamos a conservar la válvula del paciente y simplemente pues la vamos a arreglar. A diferencia del reemplazo en donde sí se va a poner una prótesis valvular. La reparación no va a necesitar una anticoagulación a largo plazo, dado que este riesgo se aumenta es con las prótesis valvulares. Entonces, pues eso sería algo a tener en cuenta, por ejemplo, en un paciente contraindicado para anticoagular. Se va a preservar la anatomía valvular también. Sin embargo, tiene una tasa mayor de reintervención. Se debe intentar siempre que se pueda reparar la válvula. Sin embargo, toca tener en cuenta también pues que el riesgo de reintervención es mucho mayor en estos casos. Entonces, de pronto son pacientes en los que cuando la expectativa de vida es menor, de pronto es mucho más eficiente hacerle una reparación, dado que no vamos a necesitar un paciente que esté anticoagulado a largo plazo, pero a diferencia de un paciente con una mayor expectativa de vida, en donde de pronto no es tan útil que uno conserve la anatomía y repare la válvula, si igual lo va a tener que reintervenir. Y ya, siguiente. Bueno, en cuanto a la reparación, no voy a ahondar pues tampoco mucho en el tema, pero tenemos como dos técnicas principales de reparación. Vamos a tener la técnica de remodelado de la raíz y la técnica de reimplantación. La 1 que vemos acá a la izquierda es la primera y esta es en la que vamos a sustituir la porción de los senos de Valsalva y se va a suturar la prótesis a, digamos, como este pedazo remanente de la aorta, siguiendo la línea de las comisuras para que se mantenga un poco la morfología de los senos coronarios. Sin embargo, como que esta técnica no estabiliza el anillo aórtico, entonces la 3 lo que nos muestra es como una mejoría de esta técnica en donde incluyen un refuerzo del anillo para que pues la técnica quede mucho más completa. En la de reimplantación vamos a tener que va a ser es una sutura mucho más proximal de la prótesis sobre la parte externa y que va a unir como lo que queda de la válvula mediante una sutura interna. Estos pues son los doctores que crearon cada una de las técnicas y son pues los esquemas de cómo se verían cada una de las cirugías. Siguiente. Bueno, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, tenemos dos opciones. Tenemos la cirugía abierta o la cirugía mínimamente invasiva. Creo que esto está en la siguiente diapositiva. ¿Sigue? Listo. Acá vamos a tener diferentes tipos de válvulas. Estas válvulas son para la cirugía abierta. Ya ahorita vamos a hablar sobre la cirugía percutánea. Vamos a tener válvulas mecánicas biológicas y pues las percutáneas. En las válvulas mecánicas tenemos que van a estar mayoritariamente hechas de acero inoxidable, de carbón pirolítico o de cerámica, y vamos a tener diferentes formas. Entonces, como ven acá las tres de la derecha, esas son las válvulas mecánicas, y vamos a tener las que son bivalva, las que son trivalva, y estas tienen una ventaja frente a las otras, y es que tienen una vida útil mucho más larga, es de 15 a 30 años.
Los criterios que nos permiten inclinarnos hacia una válvula mecánica son que el paciente sea menor de 55 años, que no esté contraindicado para anticoagulación, porque como les dije, estos pacientes van a tener que tener anticoagulación de por vida, que ya tenga alguna patología o alguna indicación para la anticoagulación, dado que pues ya está anticoagulado, entonces pues se va a beneficiar de esto sin tener que tener, digamos, un extra por la anticoagulación, porque es algo que el paciente ya tiene como indicación. Y también se va a se va uno a inclinar por una válvula mecánica si es un paciente que presentaría una alta mortalidad si se reinterviene, dado que por la vida útil más larga, pues vamos a preferir no tener que reintervenir a estos pacientes. La válvula biológica, vamos a tener que, pues como dice el nombre, va a estar hecha de tejido biológico, puede ser bovino o porcino o también puede ser halogénico. El principal problema de estas válvulas es que tienen una menor vida útil, es de 10 a 15 años. Entonces, estas, como los criterios que nos van a hacer inclinarnos por una válvula biológica, va a ser si son pacientes que tienen una menor expectativa de vida, si son pacientes que están ya en reintervención por un trombo, porque la válvula mecánica tiene más riesgo de trombos, o si tiene una contraindicación por warfarina, dado que en las mecánicas normalmente se anticoagula con warfarina, y las percutáneas tienen una vida útil equiparable a las biológicas. Siguiente. Estos son un tipo de válvulas, porque normalmente, pues digamos ya en el abordaje quirúrgico, las válvulas se tienen que suturar a la raíz aórtica. Estas son unas nuevas válvulas que no necesitan de sutura, sino que simplemente al abrirlas quedan implantadas en la raíz aórtica, y algunas de estas pues se pueden usar por el abordaje percutáneo, dado que en este caso no vamos a suturar. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto al procedimiento quirúrgico abierto, vamos a tener que, primero vamos a realizar una incisión siguiendo la línea media del esternón para después hacer una esternotomía y poder visualizar el corazón y la válvula. Es importante que en esta cirugía el paciente va a tener que estar en bypass para mantener la circulación y la oxigenación mientras se hace la intervención quirúrgica, y acá pues se pone la prótesis valvular, ya sea mecánica o biológica, después de haber retirado la válvula del paciente. Entonces, pues acá es un video como para ejemplificar un poco cómo es el abordaje abierto del reemplazo valvular aórtico. Listo, entonces pues ahí básicamente se hace la incisión, se abre el esternón y se permite pues visualizar el corazón. Para poder hacer el procedimiento valvular, se saca la válvula del paciente y se pone la prótesis valvular. Siguiente. Bueno, esto es ya digamos como una foto de un abordaje abierto de reemplazo valvular. Acá tenemos pues que se hace la incisión para entrar al tórax, y que se usa el retractor para poder tener un mayor campo visual. Se debe clampar la aorta antes de hacer pues el procedimiento para no tener, digamos, un impedimento por el paso del flujo de la sangre. Y después se pone la prótesis valvular y se sutura con polipropileno. Siguiente. Y después, pues últimamente, devuélvete un segundo. Y pues último, pues siempre se debe evaluar que la válvula quedó bien anclada y que está pues en la posición correcta para antes de cerrar. Siguiente.
Bueno, ya en cuanto al procedimiento quirúrgico percutáneo, vamos a tener que hay 3 sitios de acceso vascular, puede ser transfemoral, puede ser por la subclavia, puede ser por la carótida. El que más se usa es por la femoral, entonces se hace una incisión en el miembro inferior, se inserta el catéter y se lleva hasta la válvula aórtica para insertar la prótesis valvular, y en estos casos se usan las prótesis valvulares sin suturas, dado que pues solo se necesita abrirlas para que queden ancladas en la aorta. Una ventaja pues, de este procedimiento es que es mucho menos invasivo que la cirugía abierta, y el paciente no va a necesitar estar en bypass mediante el procedimiento. Y por último, es un video como que ejemplifica este procedimiento. Entonces, pues ahí, digamos, es cuando ya llega el catéter a la posición, y acá se pone como un stent prácticamente. Y estas, pues, son las válvulas que les mostré, que no necesitan estar suturadas para quedarse en la posición, y tampoco se necesita retirar la válvula del paciente eh, para implantar la prótesis valvular. Y como ven, pues el paciente no necesita estar en bypass mientras se realiza el procedimiento. Y ya eso fue todo. Esta es la bibliografía que usé por si a alguno le interesa o quiere revisarlo. También si tienen cualquier pregunta, o si quieren como que les pase alguna de los artículos que usé, pues no duden en escribir. Vale, muy buena presentación. Me gustó mucho, muchas gracias. Gracias, Carito, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado, y nos vemos en la charla de la próxima semana. Muchas gracias.